de las reacciones de los alquenos, ¿verdad? Ya que hemos estudiado su estructura, cómo se nombran y la estabilidad, ¿verdad? Que presentan los alquenos. Bien, entonces, antes de comenzar propiamente con cómo ocurren las reacciones de los alquenos, mencionarles que en el caso de los compuestos orgánicos, las reacciones son diferentes a aquellas que aprendimos en nuestras clases de química general. Si se recuerdan, en nuestras clases de química general, pues aprendemos que las reacciones pueden ser de combinación, de descomposición, reacciones de sustitución simple, de doble sustitución, reacciones de combustión y de neutralización, ¿verdad? Son las 6 reacciones que hemos visto para los compuestos inorgánicos en nuestros espacios de química general. En el caso de los compuestos orgánicos, nosotros podemos clasificar las reacciones en 4 grandes grupos, ¿verdad? Aquí están mencionados 3, lo que son las reacciones de adición, las reacciones de eliminación, las reacciones de sustitución y la última que serían las reacciones de reordenamiento, que las vamos a ver de alguna forma ahorita que miremos las reacciones de los alquenos, ¿verdad? Aquí las podemos observar ahorita, lo que serían las ecuaciones de las fórmulas generales, ¿verdad? O las ecuaciones generales para las reacciones. En una reacción de adición, pues ustedes se fijan, el reactivo va a ser un compuesto que tenga un doble enlace, ¿verdad? Carbono-carbono, que va a reaccionar con una molécula, ¿verdad? Y esta molécula se va a romper y se va a adicionar a cada uno de los carbonos que están formando el doble enlace. Más adelante vamos a ver bueno, si el tiempo nos lo permite, vamos a ver las reacciones de los haluros de alquilo, si no la van a ver en química general, en orgánica 2. Son reacciones que serían la inversa de las reacciones de adición, que serían las reacciones de eliminación, ¿verdad? Un compuesto o una molécula, ¿verdad? Se remueve de un compuesto y esa eliminación implica la formación de un enlace pi, ¿verdad? O de un doble enlace carbono-carbono. Y luego están las reacciones de sustitución, ¿verdad? Donde un ion, usualmente, o un nucleófilo, ¿verdad? También puede ser un electrófilo, va a sustituir a otro en un compuesto, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a centrar ahorita, por ser el caso de los alquenos, ¿verdad? En lo que son las reacciones de adición. El mecanismo general para las reacciones de los alquenos implican 2 pasos, ¿verdad? El primero implica el ataque del enlace pi. Recordemos, ¿verdad?, que cuando habíamos visto los tipos de enlaces covalentes y habíamos hablado del enlace sigma y el enlace pi, habíamos mencionado que el enlace sigma resulta de un traslape frente a frente. Y habíamos dicho, ¿verdad? La fuerza de un enlace está directamente relacionada con la región de traslape, ¿verdad? En el caso del enlace pi, habíamos dicho que resultaba del traslape lado a lado de orbitales, ¿verdad? Y por eso mencionábamos en el caso de un enlace pi, la región de traslape es menor que la región de traslape cuando el traslape es frente a frente. Eso nos indica, y es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que va a ser en este doble enlace el enlace pi, el que se va a romper, ¿verdad? Recordemos que mencionábamos que, y esto lo mirábamos de la estructura, ¿verdad? De los alquenos, en un enlace pi, la densidad electrónica se encuentra por encima y por debajo del eje entre los núcleos, ¿verdad? Y por eso es que uno puede pensar, bueno, esos electrones que se encuentran en este enlace pi no están tan fuertemente atraídos por los núcleos positivos y se pueden donar con facilidad, ¿verdad? Y por eso decimos que va a ser este enlace pi que va a tener electrones cargados negativamente quienes van a atacar a un electrófilo. Recordemos que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Los electrófilos o ácidos de Lewis son especies deficientes en electrones, ¿verdad? Entonces, esos electrones cargados negativamente van a ser atraídos por esa carga positiva, ¿verdad? El enlace pi, o este ataque, lo que va a implicar es que ese enlace pi se va a romper y va a convertirse en un enlace sigma, ¿verdad? Por eso podemos ver aquí que este carbono pasa de tener
y esto es bien importante, ¿verdad? En cuanto al cambio en la hibridación del compuesto, este carbono va a pasar de tener una hibridación sp2 a tener una hibridación sp3 porque queda formando 4 enlaces sencillos, ¿no? Como este par de electrones se estaba compartiendo entre estos dos átomos de carbono, cuando este par de electrones ataca a este electrófilo y se convierte en un enlace sigma, el otro carbono va a quedar únicamente formando 3 enlaces, ¿verdad? Por eso es que decimos que en el primer paso se va a dar este ataque del enlace pi a un electrófilo para formar un carbocatión, ¿verdad? Es decir, un carbono que va a tener una carga positiva. En el segundo paso, un nucleófilo va a atacar a ese carbono cargado positivamente, ¿verdad? Recordemos que los nucleófilos o bases de Lewis son especies que son ricas en electrones, ¿verdad? Y recordemos esto, lo mirábamos cuando considerábamos la definición de ácidos y bases de Lewis. Decíamos, una especie solo puede donar electrones si tiene pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces lo vamos a distinguir por eso, porque va a ser una especie que va a tener pares de electrones solitarios. Esos electrones cargados negativamente van a verse atraídos por esa carga positiva y por eso es que se da este ataque, ¿verdad? De manera que una vez que la reacción ha concluido, lo que nosotros vamos a tener va a ser un producto donde a uno de los carbonos que formaba el doble enlace se le ha unido un electrófilo y al otro se le ha unido el nucleófilo, ¿verdad? Y esos van a ser los dos pasos. ¿Cómo van a variar las reacciones? En quién es este electrófilo y en quién es este nucleófilo, ¿verdad? Pero el mecanismo de la reacción va a ser el mismo, ¿verdad? Esto que les estaba mencionando, ¿verdad? Recordad que en un doble enlace hay un enlace que es un enlace pi, aquí también se los escribí, no se preocupen, ¿verdad? Un electrófilo fuerte atrae a los electrones del enlace pi para formar un nuevo enlace sigma, generando un carbocatión. La flecha curvada, aquí de color roja, ¿verdad? Muestra el movimiento, esto también ya lo habíamos visto en la primera unidad, ¿verdad? De los electrones desde quien está donando, que sería el enlace pi, hasta el electrófilo, que es el que los está aceptando, ¿verdad? Entonces, aquí pensar que los electrones pi, como les mencionaba, no están retenidos tan fuertemente como los electrones sigma, porque estos electrones están en medio de los dos núcleos cargados positivamente. Por esto este enlace sigma es más fuerte, ¿verdad? Pero en este caso los enlaces, los electrones que están en el enlace pi están más débilmente retenidos, ¿verdad? Aquí está, pues en palabras, lo que ya les había explicado del mecanismo. En el primer paso del mecanismo, los electrones pi atacan a un electrófilo formando un enlace electrofílico carbono, electrófilo carbono. La formación del nuevo enlace rompe el doble enlace y crea un carbocatión. En el segundo paso, la reacción de adición, un nucleófilo presente en la solución se añadirá al carbocatión para dar el producto, ¿verdad? Acordarnos de cuando habíamos visto los intermediarios químicos, ¿verdad? Un carbocatión se distingue porque está formando 3 enlaces sencillos y tiene un orbital P vacío, ¿verdad? Este carbocatión tiene una hibridación sp2, es decir que el que sufre rehibridación en el primer paso es únicamente uno de los carbonos, ¿verdad? Que pasa de tener esa hibridación, bueno, aquí, ¿verdad? Pasa de tener hibridación sp2 a tener esta hibridación sp3 porque queda formando 4 enlaces sigma, ¿verdad? En ese caso. Entonces, bien, la primera reacción que vamos a considerar es la adición de bromuro de hidrógeno a un alqueno, ¿verdad? Aquí recordar que en el caso del bromuro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno es un compuesto polar, ¿verdad? El bromo es más electronegativo que el hidrógeno. Este bromo tiene una carga parcial negativa, este hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Importante, ¿verdad? Tener presente de cuando vimos los ácidos y bases de Lewis, ¿qué mencionábamos, verdad? Un ácido de Lewis o un electrófilo puede ser una especie que sea deficiente en electrones, es decir, que tenga una
carga formal positiva o parcialmente deficiente en electrones, ¿verdad? Porque en este caso, en el caso del bromuro de hidrógeno, este hidrógeno no es que sea totalmente deficiente en electrones, no es que tenga una carga formal positiva, tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Entonces el enlace pi, la flecha sale, ¿verdad? Del enlace pi, que se enlazaría a este hidrógeno. Ya sabemos que el hidrógeno solo puede formar un enlace, así que si este hidrógeno se une a uno de esos carbonos, deberá de separarse del bromo. Además de que eso ya existe, ¿verdad? Esa disposición a que este enlace se rompa, por lo que mencionábamos, que este enlace está polarizado, ¿verdad? Este par de electrones están más en el dominio del bromo que en el dominio del hidrógeno. Como resultado de este primer paso, entonces se forma el carbocatión, y si se fijan aquí mismo, es decir, de este mismo reactivo que es el bromuro de hidrógeno, se forma nuestro nucleófilo, ¿verdad? Que en este caso sería el ion bromuro, quien en el segundo paso sacaríamos la flecha de un par de electrones solitarios del bromuro hasta este carbono cargado positivamente, ¿verdad? Es hasta en este segundo paso que este carbono pasa de tener hibridación sp2, una geometría trigonal, si ustedes se recuerdan, hasta a tener esta hibridación sp3 y una geometría tetraédrica, ¿verdad? En este caso. Y el producto en este caso sería un haloalcano, ¿verdad? El que se formaría. Específicamente en este caso un bromo, ¿verdad? Alcano. Bueno, aquí se los puse en palabras por si no me pudieran seguir, ¿verdad? En presencia de haluro de hidrógeno, esto es bien importante, ¿verdad? Yo aquí he considerado el bromuro de hidrógeno, pero pudo haber sido el cloruro de hidrógeno o el yoduro de hidrógeno. Van a reaccionar de la misma forma, ¿verdad? El enlace doble atacará al protón del bromuro de hidrógeno, es decir, va a ser este hidrógeno como les mencionaba, nuestro electrófilo, formando un carbocatión intermedio. Luego el ion bromuro se añadirá al carbocatión en el segundo paso. El resultado neto, pues, es la adición, ¿verdad?, del bromuro de hidrógeno a través del doble enlace. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta acá. ¿O vamos bien? Bien. Es mejor ir preguntando por partes y no ir dejando que se vaya acumulando, ¿verdad? Como ya les he mencionado. ¿Vamos bien? Sí, Lick. Ok, Sí. bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, bien, como les mencionaba, este sería un ejemplo en particular, ¿verdad? Todos los mecanismos van a ocurrir de la misma forma. Lo que vamos a variar es en quién es el que se adiciona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita acabamos de considerar esta, ¿verdad? La adición de un haluro de hidrógeno. Pero se podría, por ejemplo, adicionar agua, ¿verdad? Y entonces pensar que en el caso del agua, nosotros podemos pensar al agua como, y como lo vimos en general, ¿verdad? Cuando se ioniza el agua, se ioniza en un protón, en un ion hidrógeno, y en el ion hidróxido, ¿verdad? Entonces, la hidratación, que es el nombre que recibe esta reacción, implicaría que a un carbono se adiciona un hidrógeno y a otro se adiciona el OH, ¿verdad? O podríamos pensar, por ejemplo, en la hidrogenación, cuando se adiciona, ¿verdad?, una molécula de hidrógeno, y entonces ahí, pues, como los dos hidrógenos son iguales, un hidrógeno se adicionaría a cada uno de estos carbonos, ¿verdad? O si, por ejemplo, nosotros pensamos aquí en un halógeno, ¿verdad?, como sería el cloro o el bromo, se adicionaría un átomo de cloro a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues dependiendo de quién sea este elemento, ¿verdad?, o este compuesto que se esté adicionando, eso va a ser el producto. Pero siempre va a ocurrir de la misma forma, ¿verdad? Aquí como les puse, ¿verdad? Observe que la tabla muestra qué elementos se han añadido al doble enlace en el producto final, pero no dice nada de los reactivos o mecanismos. Y esto para que tengan ustedes claro, ¿verdad? Según se vayan estudiando estas reacciones,
vamos a ir viendo esto de la regioquímica, ¿verdad? Que ese término, pues, sí ya es un término nuevo, ¿verdad? Que está relacionado con la orientación de la adición. Ahorita, ¿por qué no habíamos mencionado eso? Porque aquí, si ustedes se fijan, estos dos carbonos que están formando el doble enlace son equivalentes. Cada uno de estos carbonos está unido a un hidrógeno y a un grupo metil. Es decir, como no hay diferencia entre ellos, el hidrógeno pudimos haberlo representado que no se uniera a este carbono de la izquierda, sino que se uniera al carbono de la derecha y no hubiera habido ninguna diferencia, porque ambos carbonos son equivalentes. Pero vamos a ver más adelante, porque mencionamos, ¿verdad?, que no solo existen los alquenos disustituidos, como sería este ejemplo, sino que también existen alquenos tri y tetrasustituidos. Y ya mencionamos, ¿verdad?, no son igualmente estables. Y por eso ya ahí entonces un producto va a estar más favorecido que otro, ¿verdad? Y aquí es donde les mencionaba esto, ¿verdad? Según se vayan estudiando estas reacciones, se va a observar la regioquímica de cada reacción, también conocida como la orientación de adición, lo que indica que parte del reactivo se añade, lo que indica que parte, ¿verdad?, del reactivo se añade a cada lado del doble enlace, ¿verdad? Y aquí, de alguna manera, vamos a ir introduciendo la siguiente unidad, que es la de estereoquímica, para ver, ¿verdad?, si hay una región en el espacio específica para cada una de las reacciones. Y por eso es que les mencionaba, ¿verdad?, que la parte de reconocer, ¿verdad?, si el isómero es cis, si es trans, si es S, si es Z, si es un alqueno mono, di, tri o treta sustituido, es bien importante. Yo esperaría que hubieran aprovechado, ¿verdad?, este fin de semana y que ya estuviéramos, pues, gilet, ¿verdad?, con todo eso. Aquí viene lo que les mencionaba, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si nosotros considerábamos, miren que la reacción sigue siendo la misma, que es el bromuro de hidrógeno, pero ya estos carbonos que están formando el doble enlace ya no son equivalentes. Este carbono está unido a dos grupos metil, mientras que este carbono únicamente está unido a uno y tiene un hidrógeno, ¿verdad? Este es un ejemplo de un alqueno trisustituido, ¿verdad? Entonces ya aquí se observa que hay una orientación, por eso está este gran X aquí, ¿verdad?, que nos indica que el hidrógeno no se va a unir a este carbono, sino que al que se une es a este, ¿verdad? Esta reacción que fue desarrollada, ¿verdad?, o llevada a cabo muchas veces, ¿verdad?, por un científico de apellido Markovnikov, y por eso la regla lleva el nombre de su apellido, ¿verdad? Después de muchos experimentos y de realizarlo 1, 2, 3, 4, 100 veces, nunca obtenía este producto, sino que siempre obtenía este, ¿verdad? Entonces eso le llevó a él a plantear, bueno, no sabía con exactitud, como ya hemos dicho, ¿verdad?, no podemos hacernos pequeñitos y entrar a un tubo de ensayo y ver cómo es que estos enlaces se rompen y se forman, ¿verdad? Pero los resultados de los experimentos le llevaron a concluir, bueno, si siempre se forma este, quiere decir que en el mecanismo, en la forma como la reacción ocurra, el protón siempre se va a adicionar al carbono menos sustituido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendríamos que estar de acuerdo que como este carbono ya no tiene hidrógenos, este carbono está lo más sustituido que puede estar, ¿verdad? Entonces el hidrógeno siempre se va a adicionar al carbono menos sustituido, o dicho de otra forma, el carbono que tenga más hidrógeno, ¿verdad? Por eso aquí decimos, ¿verdad?, no se une este hidrógeno al carbono menos sustituido. No, siempre se va a adicionar al menos sustituido. Y eso es lo que afirma la regla de Markovnikov, ¿verdad? Que el protón se añadirá al átomo de carbono menos sustituido. Es decir, el carbono con más hidrógeno, ¿verdad? Porque así es como se va a crear el carbocatión más estable, ¿verdad? Y entonces ya, como habíamos dicho, para los alquenos decíamos, los grupos alquilos estabilizan al alqueno,
eso también es cierto para los carbocationes, ¿verdad? Entre más sustituido, y aquí tendríamos que estar de acuerdo, ¿verdad? Que este carbono que tiene la carga positiva es un carbono terciario, porque este carbono está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos, ¿verdad? Entonces este es un carbocatión terciario, mientras que este es un carbocatión secundario. Este carbono únicamente está unido a 1 y a 2 carbonos, ¿verdad? Y entonces, como les decía, en el caso de los carbocationes, entre más sustituido, más estable va a ser. Un carbocatión terciario es más estable que un secundario es más estable que un carbocatión primario, y un carbocatión primario es más estable que un carbocatión metilo, ¿verdad? Entonces ya aquí, miren cómo el mecanismo sigue siendo el mismo. El enlace pi ataca al electrófilo, pero aquí lo que tenemos que tener claro es a dónde vamos a unir el carbono. Ya aquí todo cambia, porque como les mencionaba, ya estos dos carbonos ya no son equivalentes. En el ejemplo anterior no afectaba porque los dos carbonos eran equivalentes, estaban unidos exactamente lo mismo. Entonces tendremos que tener ese cuidado, ¿verdad? Cuando vayamos haciendo las reacciones, ¿verdad? Y entonces aquí continuaría el mecanismo, ¿verdad? Que si ustedes, es otro ejemplo, si se fijan, tampoco estos dos carbonos son equivalentes. Este carbono está unido a 2 hidrógenos, mientras que este carbono está unido a un hidrógeno y a un grupo metilo, ¿verdad? ¿A quién se va a unir el hidrógeno? Como ya hemos dicho, de acuerdo con la regla de Markov-Nikov, el protón se va a unir al carbono menos sustituido o al carbono que tenga más hidrógeno, ¿verdad? Este carbono tiene 2 hidrógenos, este carbono tiene únicamente un hidrógeno, ¿verdad? Entonces se va a formar este carbocatión, que sería un carbocatión secundario, si ustedes se fijan. Y luego, pues ya decíamos, ¿verdad? En el segundo paso, el nucleófilo, que ya habíamos dicho iba a ser el ion bromuro. Recordar que el ion bromuro tiene 4 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Perdón. Aquí lo mirábamos. Pero la flecha sale de uno de esos 4 pares, no sale de los 4, porque aquí no quiero que vayan a tener como problemas o crisis existenciales, porque aquí solo se vea un par de electrones. Aquí ya se asume de que usted está consciente de que también tiene los otros 3, pero que la flecha sale de solamente uno de ellos, hacia el carbono cargado positivamente, y ahí se forma el producto, ¿verdad? Nuevamente un tache aquí, el hidrógeno no se va a unir al carbono más sustituido, ¿verdad? La carga positiva en el carbono menos sustituido es menos estable y por eso no se forma. Nunca va a ocurrir por esta forma, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de un alqueno cíclico, ¿verdad? Nuevamente, tendríamos que estar de acuerdo, este carbono no tiene hidrógenos, este carbono tiene 1, entonces este hidrógeno, ¿a qué carbono se va a unir? Al menos sustituido, que sería este, y efectivamente, aquí lo vemos, el ion bromuro, y la carga positiva quedaría en este, ¿verdad? Este que sería un ejemplo de un carbocatión terciario. Este carbono que tiene la carga positiva está unido a 1, a 2 y a 3, ¿verdad? Este ion bromuro ataca a este carbono cargado positivamente para formar este producto, ¿verdad? Que sería el bromometil ciclohexano. Nunca se formaría este, ¿verdad? La carga positiva en el carbono menos sustituido es menos estable y por eso no se va a formar. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿O no? ¿O hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿vamos bien? Sí, Vamos bien, Lili. Ok, bueno.
ya vamos a ir al libro para hacer unos ejercicios, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, la otra reacción, vamos a ver las 3 reacciones que vamos a considerar no vamos a ver todos los ejemplos que estaban aquí, en esta tablita que les puse aquí, por eso se las coloqué, ¿verdad? Nivel de información, porque pues no se consideran todas, solo vamos a considerar 3, que es la adición de un haluro de hidrógeno, la hidratación, que es la adición de agua, y la hidrogenación. Pero se las puse aquí para que ustedes supieran que no son las únicas reacciones, ¿verdad?, que sufren los alquenos. Vamos a verlas primero y luego vamos a hacer los ejercicios, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, cuando adicionamos agua a un alqueno, la reacción recibe el nombre de hidratación, ¿verdad? Esta reacción, que debe de ser, solo se lleva a cabo, perdón, en presencia de un ácido fuerte que actúa como catalizador, es una reacción que puede ocurrir de las 2 vías. De hecho, la última práctica de laboratorio que nosotros vamos a hacer, que es la obtención de un alqueno, lo vamos a obtener a partir de un alcohol, ¿verdad? Porque la hidratación es la reacción directa, dijéramos. La reacción inversa sería la deshidratación, ¿verdad?, de un alcohol para formar un alqueno, ¿verdad? Y entonces aquí se los puse primero en palabras. Se puede añadir agua a través del doble enlace en una reacción conocida como hidratación. Las reacciones de hidratación producen alcoholes y esta es la reacción inversa a la deshidratación de los alcoholes. Una deshidratación es la eliminación de agua para producir un alqueno, ¿verdad? Entonces aquí, a diferencia de la reacción anterior, hemos dicho la reacción se va a llevar a cabo en presencia de un ácido fuerte que va a actuar como un catalizador, ¿verdad? Entonces recordemos que los catalizadores son especies que aceleran la velocidad de una reacción química, ofreciendo o debido, ¿verdad?, a que la presencia del catalizador da otra ruta, otro mecanismo, ¿verdad?, de reacción que requiere menor energía, ¿verdad? Para que una reacción se pueda llevar a cabo y nosotros querramos que la reacción ocurra más rápidamente, nosotros podemos hacer 2 cosas, ¿verdad? O podemos suministrar más energía, que es calentar, o podemos adicionar un catalizador, ¿verdad?, para siempre necesitar de calor, pero no de tanto calor, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre uno y otro, una reacción sin el catalizador y una reacción con el catalizador, es el mecanismo a través del cual ocurre, ¿verdad? Entonces aquí la presencia de este ácido le va a agregar un paso a la reacción. No es que cambie el mecanismo, siempre siguen ocurriendo los 2 mismos pasos que ya habíamos mencionado, decir, la adición y, que primero se incorpore el electrófilo y después el nucleófilo, ¿verdad? Siempre va a ser así, pero por el hecho de tener este catalizador y también porque recordemos que los catalizadores deben de recuperarse al final de la reacción, hay un último paso que es el que implica eso, ¿verdad? Volver a recuperar el catalizador. Aquí quizá recordar también de general 2, ¿verdad?, de que los ácidos fuertes se ionizan por completo, ¿verdad? Se ionizan en el ion hidronio y en su base conjugada, ¿verdad? Por eso es que aquí, si ustedes se fijan, únicamente aparece el ion hidronio, ¿verdad? Aquí todos deberemos de estar claros, este oxígeno es más electronegativo que estos 3 hidrógenos. Por lo tanto, estos 3 enlaces son polares, estos 3 hidrógenos tienen cargas parciales positivas. Aquí, esto es porque de donde tomé yo la imagen, sacan la flecha hacia este hidrógeno, ¿verdad? Pero tendríamos que estar de acuerdo que podría ser este o este, ¿verdad? Los 3 hidrógenos son equivalentes, están en igualdad de condición, no hay ningún motivo para pensar que uno esté más favorecido que otro. Entonces, la flecha saldría siempre del doble enlace hacia
un protón. Este enlace se rompería, y entonces aquí, si ustedes se fijan, en el primer paso se ha adicionado el electrófilo y se ha formado el carbocatión. El mismo paso que habíamos visto antes. ¿Quién provee ese protón? El ácido, ¿verdad? Que es el ion hidrógeno. En el segundo paso, entonces, ¿quién es nuestro nucleófilo? Como la reacción es de hidratación, decíamos que lo que estábamos adicionando era el agua, ¿verdad? Entonces, en el segundo paso va a ser el agua el que va a atacar a este carbono cargado positivamente. Entonces, si se fijan, está adicionado la molécula de agua. Como el oxígeno queda formando 3 enlaces de los patrones comunes que aprendimos allá al inicio del periodo, sabemos que cuando el oxígeno está formando 3 enlaces y tiene un par de electrones solitarios, tiene una carga positiva, ¿verdad? Y aquí es donde viene la diferencia. Tendríamos un tercer paso, que es la desprotonación de ese oxígeno que se acaba de adicionar, ¿verdad? A través de la molécula de agua. Y entonces aquí, pues, aquí fíjense que puede ser el agua o puede ser, por ejemplo, si el ácido fuera ácido sulfúrico, podría ser el ion hidrógeno sulfato, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Que los ácidos fuertes se ionizan en el ion hidrógeno y en su base conjugada. Y el ion hidrógeno sulfato, como es la base conjugada de un ácido fuerte, es una base débil, igual que el agua, es una base débil. O sea que ahí, pues, como tiene pKa bien similares, cualquiera de los dos podría ser, ¿verdad? Aquí, como hemos comenzado con el ion hidrógeno, que es el catalizador, dicen que es el agua, ¿verdad? Para volver a formar el ion hidrógeno y no entrar en conflicto con aquello que aprendimos en general 2, de que los catalizadores se recuperan inalterados al final de la reacción, ¿verdad? Entonces, una molécula de agua viene y se une a este protón, es decir, se lo lleva, ¿verdad? Por eso aquí aparece como H3 o más, y este oxígeno ya nos queda en su estado neutro, ¿verdad? Formando 2 enlaces y con par, 2 pares de electrones solitarios, ¿verdad? Que es el alcohol, ¿verdad? El grupo funcional de los alcoholes es el grupo OH, ¿verdad? Aquí se los puse en palabras, aquí se los fui explicando, aquí va un poco más concreto, ¿verdad? Y además les agregué otro poquito, ¿verdad? De acuerdo con el principio de reversibilidad microscópica, aquí esto es bien importante, ¿verdad? Observen que estas flechas van en doble sentido, ¿verdad? Es decir, la reacción es reversible. Se puede escribir el mecanismo de hidratación invirtiendo el orden de los pasos de hidratación. La hidratación de los alquenos se produce en 3 pasos. Perdón, aquí que no puse el espacio, ¿verdad? El primer paso es la protonación del enlace doble para formar un carbocatión. Este paso sigue la regla de Markov-Nikov. ¿Qué quiere decir eso? Que este hidrógeno se va a unir al carbono menos sustituido para formar el carbocatión más estable. Luego el carbocatión es atacado por una molécula de agua en el segundo paso de la reacción y el paso final es la desprotonación del alcohol para producir un alcohol neutral, ¿verdad? O un alcohol neutro que no tiene carga, ¿verdad? Porque aquí, como decíamos, este oxígeno tenía la carga positiva. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, Dígame. cuando dice que se tiene que unir al carbón menos sustituido, ¿qué fue lo que mencionó? Eh, ¿Cómo el carbono menos sustituido es el que tiene más hidrógenos. el que tiene más hidrógeno? El que tiene menos. Eso se los había puesto aquí atrás. Ya vamos a regresar. Aquí ve, aquí dice, la regla de Markov-Nikov afirma que el protón se añadirá al átomo de carbono menos sustituido, es decir, el carbono con más hidrógenos. Este tipo de adición creará el carbocatión más sustituido, que es el carbocatión más estable. Sí, aquí es que es importante esto, ¿verdad? El menos sustituido
porque tiene más hidrógenos. Entonces, por ejemplo, este es el más sustituido porque tiene menos hidrógenos. Este es el menos sustituido porque tiene más hidrógenos. Igual que, bueno, aquí lo que pasa es que como estamos considerando el mecanismo, ya vamos a ver un ejemplo. Pero aquí era esto, ¿verdad? Si estos dos carbonos no son equivalentes, lo que pasa es que aquí no estamos considerando ningún ejemplo en particular, solo estamos considerando el doble enlace. Pero si, por ejemplo, este fuera dos hidrógenos, o sea, que a este carbono hubieran unido dos hidrógenos y a este carbono hubieran unido dos metiles, entonces este hidrógeno nunca se uniría a este carbono, porque este es el carbono más sustituido. Siempre el hidrógeno se va a unir al carbono menos sustituido, que va a ser aquel que tenga más hidrógeno. Sí. Está claro. Gracias. Ok, de nada. Bueno, esta es otra reacción, pero que esta no la vamos a ver, así que no se preocupen. De hecho, voy a eliminar todas estas diapositivas antes de compartírselas para no crearles confusión. Bueno, y la tercera que vamos a ver es la reacción de hidrogenación de los alquenos, que implica adicionar la molécula de hidrógeno. Justo esto lo retomamos hoy con los alumnos de bioquímica. Y les decía yo, acuérdense ya cuando lo vieron en orgánica 1, ¿verdad? Esta es una reacción, por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos tener manteca vegetal, por ejemplo. La manteca, lo que nosotros conocemos como manteca, ¿verdad? Que es una grasa sólida a temperatura ambiente, es propia de los animales, no de los vegetales. Los vegetales suelen tener aceites. Entonces, el hecho de que ustedes puedan comprar manteca vegetal, la manteca vegetal se obtiene a partir del aceite vegetal. Entonces, el aceite tiene unos compuestos que se llaman triglicéridos que tienen dobles enlaces, ¿verdad? Entonces, en estas empresas, ¿verdad? Que venden aceites y mantecas y margarinas, lo que hacen es que ese aceite vegetal lo hidrogenan. Y al hidrogenarlo, entonces lo que hacen es que lo saturan, ¿verdad? Ya decíamos, cuando comenzamos, ¿verdad? Este tema de alquenos, decíamos, cada enlace pi o cada anillo, mencionábamos, reduce en 2 el número de hidrógeno, ¿verdad? Y por eso decíamos, los alquenos son compuestos insaturados, los alcanos son compuestos saturados, ¿verdad? Entonces, por eso, pasar de un aceite, que es una grasa insaturada, a la manteca, que es una grasa saturada. A temperatura ambiente, una grasa insaturada siempre va a ser, se va a encontrar en estado líquido, por eso es que los aceites siempre los vamos a encontrar en estado líquido y las mantecas las vamos a tener en estado sólido. Les platicaba yo a los de bioquímica, ¿verdad? Quizá han oído escuchar esto de que alguien dice, si usted quiere saber si ese aceite es bueno, métalo en la refri. Si se endurece, ese no es un buen aceite. ¿Por qué? Porque un aceite no debería de endurecerse, ¿verdad? Es líquido a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, bueno, ya como les digo yo, cuando lleven bioquímica, y si la llevan conmigo, pues volveremos a hablar sobre esto allá, ¿verdad? Pero esta es una reacción muy utilizada, ¿verdad? Sobre todo en la industria alimenticia. Entonces, la hidrogenación lo que implica es adicionar hidrógeno, ¿verdad? Esta reacción en la industria pues solo tiene lugar o solo se lleva a cabo en presencia de catalizadores metálicos. Los 3 catalizadores que se pueden utilizar son paladio, platino y níquel, aunque pues esta, como les digo yo, es toda una industria, ¿verdad? Que hay detrás de esto, entonces se trabaja mucho en encontrar, ¿verdad? Otros catalizadores, ¿verdad? Y lo que hace esta hidrogenación es reducir el doble enlace. En los compuestos orgánicos, la reducción implica la ganancia de hidrógenos. Allá, si se recuerdan en sus clases de química general, la reducción implica la ganancia de electrones. En los compuestos orgánicos no.
En los compuestos orgánicos, la reducción implica la ganancia de hidrógenos. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Se va a adicionar dos átomos de hidrógeno a los carbonos que formaban el doble enlace. Entonces, por ejemplo, a partir del 2-buteno, si lo hidrogenamos, podemos tener el butano, ¿verdad? Que sería el alcano. Como les digo yo, este sería el compuesto insaturado, este sería el compuesto saturado. Aquí, en esta flecha, pues como ya les decía, puede ser platino, puede ser paladio o puede ser níquel, ¿verdad? En la reacción, el metal es el lugar, ¿verdad? Sobre el cual se lleva a cabo la reacción. Por eso se conoce con el nombre de hidrogenación catalítica, ¿verdad? Porque la hidrogenación, la adición del hidrógeno ocurre sobre el catalizador, ¿verdad? Entonces aquí se los puse. En una hidrogenación catalítica, ambos sustratos, el hidrógeno y el alqueno, necesitan ser absorbidos en la superficie del metal. Fíjense que es una D, es de adsorción, no de absorción, ¿verdad? Porque no es lo mismo D que B. Por ejemplo, una esponja absorbe agua. Una mosca se adhiere a un papel matamosca, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se ponen masking tape o pegamento, entonces lo que van a hacer es que algo se adhiera a ustedes, no que ustedes absorban esa cosa, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. O sea, ustedes se ponen pegamento en el dedo y el papel se va a adherir a su dedo. No es que su dedo va a absorber el papel. ¿Queda claro? Porque esto es bien importante, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que se van a adherir el hidrógeno y el alqueno. Sí. Sí. Ok, bueno. Es bien, ¿verdad? Una vez que son, bueno, y miren, yo explicándoles, y aquí cometí el error al momento de escribirlo, igual antes de compartírselo, se lo voy a poner. Una vez absorbidos los hidrógenos, se insertan, ¿verdad? A través de la misma cara del doble enlace y el producto reducido se libera del metal, ¿verdad? Entonces aquí la imagen sí está bien escrita. Fui yo aquí cuando escribí el texto que me equivoqué, ¿verdad? Entonces aquí si se fijan, el hidrógeno ya está adsorbido, ¿verdad? El catalizador con el hidrógeno adsorbido. Luego viene el alqueno y se adsorbe con el metal, es decir, se pega, ¿verdad? Al metal. Una vez que el catalizador con el hidrógeno y el alqueno han sido absorbidos, entonces uno de estos hidrógenos se va a unir a uno de esos carbonos y entonces si se fijan, cuando este hidrógeno se une a estos carbonos, se despega, dijéramos, ¿verdad? Ese carbono del metal. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que le permitía pegarse al metal? Quien le permitía pegarse era el enlace pi. Ustedes se fijan acá, ¿verdad? Una vez que ese hidrógeno se une a este carbono, ya el enlace pi ya no está. Entonces, por eso es que este carbono se separa, ¿verdad? El que sigue estando unido es este carbono a través de ese orbital P, que decíamos que está vacío, ¿verdad? En el carbocatión, ¿verdad? Entonces, siempre sigue pegado. Luego el otro hidrógeno se une a él. Entonces ahí ya, como decíamos, ¿verdad? Este carbono está formando 4 enlaces. Ahora serían orbitales híbridos sp3 y entonces ya eso ya no se absorbe con el metal, ¿verdad? Entonces por eso es que se separa, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver, el alcano es liberado, ¿verdad? Del catalizador. Realmente es que se separan, ¿verdad? Este mecanismo no ocurre por el mismo que habíamos mencionado, ¿verdad? Que primero se da un ataque
del enlace pi hacia el electrófilo y luego el nucleófilo ataca el carbocatión, no ocurre por ese mecanismo. Por eso es que aquí solamente estamos viéndolo esquemáticamente, ¿verdad? No vamos a entrar a él, pero importante esto que les decía, ¿verdad? Que el hidrógeno y el alqueno se adsorben, se pegan con el catalizador, y el hecho de que ambos estén pegados al metal es que permite que el hidrógeno pueda adicionarse al doble enlace. Lo importante es tener claro que no se adicionan los dos hidrógenos al mismo tiempo, ¿no? Aquí, si se fijan, de hecho no se forma el carbocatión. Si ustedes se fijan, realmente no queda con la carga positiva. Si se fijan, aquí hay un enlace, ¿verdad? Y esto, por eso que les digo yo, el mecanismo es más complicado. Ya tendrían que haber ustedes visto la parte de organometálica en química inorgánica y todavía no la han visto. Entonces, por eso es que no es tan fácil entrar aquí al mecanismo todavía, ¿verdad? Pero puede ser que en inorgánica lo vean, ¿verdad? Entonces aquí este carbono sí está de una manera adherido a este metal, por eso es que se mantiene ahí. Y es el hecho de que se mantenga adherido al metal es que permite que este hidrógeno pueda adicionarse a este carbono. Y una vez que ya se han adicionado los dos, pues entonces el alcano ya se separa, ¿verdad? Ya se libera. Bueno, entonces esas son las tres reacciones que vamos a ver. Ahora vamos a ir al libro. Espero yo que, si se fijan, solo vimos un mecanismo, o sea, el mecanismo, ¿verdad?, de adición de los alquenos con una variación, que es el caso de la hidratación. Bueno, si ya ustedes revisaron el capítulo 4, de hecho ya concluimos el capítulo 4. Esto que estamos viendo ahorita ya es el capítulo 5. Aquí ya llegué. Entonces, si se recuerdan, lo último que habíamos visto del libro había sido esto, ¿verdad? La sección 4.6, que era la estabilidad relativa de los alquenos, y lo último que habíamos hecho era este ejercicio, ¿verdad? Luego, si se fijan, en la sección 4.7 les aparecen los mecanismos de reacción de los alquenos y aparecen las flechas curvadas, ¿verdad? Aquí les dan un poco de teoría que es interesante, la vamos a leer rápido, ¿verdad? Existen millones de compuestos orgánicos. Si se tiene que memorizar cómo reacciona cada uno de ellos, el estudio de la química orgánica sería una experiencia terrible, ¿verdad? Por fortuna, los compuestos orgánicos se pueden dividir en familias y todos los miembros de una familia reaccionan de forma semejante. Lo que determina la familia a la cual pertenece un compuesto orgánico es su grupo funcional, ¿verdad? En el caso de los alquenos, habíamos dicho era el doble enlace carbono-carbono. Y ya habíamos mencionado que el grupo funcional es el área, la región de la molécula. Aquí el libro habla de el centro de reactividad de una molécula, ¿verdad? Ahí les dicen, ¿verdad? La parte interna aparece, ¿verdad? Cuando ustedes ya se vayan familiarizando con todas ellas, que probablemente vaya a ser para el final de Orgánica 2, ya cuando lleguen a Bioquímica, ya ustedes van a poder reconocer todas las familias de compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí, por ejemplo, no importa que sea el eteno o que sea el colesterol, por ejemplo, ambos tienen el doble enlace, carbono-carbono. Así que ambos pueden reaccionar de la misma forma, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba yo, les decía, los alquenos sufren reacciones de adición. Y un alqueno es un compuesto que tenga un carbono-carbono, un doble enlace carbono-carbono. Aunque la estructura tenga más cosas, la adición, ¿quién la sufre? El doble enlace carbono-carbono por el por el mecanismo que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Para reducir aún más la necesidad de memorizar, solo es necesario comprender. Y por eso es que les he venido preguntando, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Porque si usted comprende
el mecanismo, usted va a poder proponer el mecanismo para cualquier compuesto. No debería de tener problemas, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Para reducir aún más la necesidad de memorizar, solo es necesario comprender por qué reacciona un grupo funcional y cómo lo hace. No basta saber que un compuesto con un enlace doble carbono-carbono reacciona con bromuro de hidrógeno para formar un producto en el que los átomos de hidrógeno y bromo han tomado el lugar del enlace pi. Y esta es la razón por la cual a veces ustedes se enojan conmigo. Bueno, no se enojan conmigo, ¿verdad? Pero no les gusta llevar clases conmigo, o dicen que yo, no, que es muy difícil llevar clases conmigo. Es porque habrán algunos colegas que no se metan a los mecanismos. Pues ellos tendrán las razones por las cuales hacen eso, ¿verdad? Pero como nos dice aquí, ¿verdad? La autora, no basta con saber. Es decir, no basta con que usted se quede con la ecuación química, que usted ponga alqueno más bromuro de hidrógeno igual a haloalcano. No, no basta. O sea, usted tiene que comprender cómo es que eso se forma, ¿verdad? Entonces, por eso fue que me tomé ese tiempo de leer ahorita esto, ¿verdad? No basta saber que un compuesto con enlace doble carbono-carbono reacciona con el bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Es necesario entender por qué reacciona con el compuesto bromuro de hidrógeno. Más adelante, cuando ustedes vayan viendo alcoholes, éteres, hidrocarburos aromáticos, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, sus derivados, aminas, van a llegar y van a decir, tiene que comprender porque si no se vuelve esto lo que decíamos, ¿verdad? Se volvería terrible querer memorizar todas las reacciones. O sea, la meta no es que se las memoricen ustedes. La meta es que lo comprendan, porque si no, entonces llegan a orgánica 2 y entonces orgánica 2 se vuelve una tortura el doble de lo que puede estar siendo orgánica 1 ahorita, ¿verdad? Porque la cantidad de mecanismos que vemos en orgánica 2 es muchísimo más de la que vemos aquí en orgánica 1. Pero porque no se esfuerzan por comprender cómo es que la reacción ocurre. Entonces, por eso les decía yo, yo traté de simplificarse, ¿verdad? Lo más que pude en aquella primera diapositiva cuando les decía, los compuestos orgánicos sufren estos tipos de reacciones. La adición siempre va a ocurrir de la forma que hemos visto ahorita. Siempre la flecha va a salir del enlace pi, que tiene electrones, que los electrones están cargados negativamente. Entonces, esa carga negativa se va a sentir atraída por una carga positiva. No es de que se lo memorice, es de que usted comprenda que las cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Entonces, por eso es bien, y por eso les voy preguntando, entiende, porque como aquí nos dice la autora, no basta con saber que este va a reaccionar con el otro. Usted tiene que comprender el por qué reacciona este con el otro. Cuando allá en orgánica 2 comiencen viendo los hidrocarburos aromáticos y digamos, ¿por qué en algún momento que Culé dijo el benceno no es un alqueno? Y digamos, es porque el benceno no reacciona como reacciona el alqueno, usted deberá de tener referencia. Es que el alqueno reacciona por un mecanismo de adición, mientras que el benceno reacciona por un mecanismo de sustitución. No reaccionan igual, no pueden pertenecer a la misma familia, que era lo que estábamos leyendo hace un ratito, ¿verdad? Entonces aquí, para ir terminando esta sección, en esencia, la química orgánica trata sobre la interacción entre átomos y moléculas ricas en electrones o moléculas con déficit de electrones, ¿verdad? Es decir, química orgánica, ¿es un nucleófilo o es un electrófilo? Y por eso fue que allá al inicio yo les hacía aquello, ¿verdad? ¿Es un ácido o es una base de Lewis? ¿Y por qué es un ácido de Lewis? ¿Y quién es deficiente en electrones? ¿Y quién es rico en electrones? Y aquellos ejercicios, ¿verdad? De que identificaran quién era la base de Lewis, quién era el ácido de Lewis, es porque es esto. Porque la química orgánica se basa en eso, en la interacción entre átomos o grupos de átomos que son deficientes. Unos son deficientes en electrones y otros son ricos en electrones. Y lo otro que les estaba diciendo yo, porque la flecha siempre va a salir del enlace pi y se va a dirigir hacia una especie deficiente en electrones, porque en el enlace pi hay electrones cargados negativamente
Y en el electrófilo hay una especie que es o formalmente deficiente en electrones o parcialmente en electrones, deficiente en electrones. ¿Y qué es eso entonces? Fuerzas de atracción, ¿verdad? Entonces, tener claro esto. Son las fuerzas de atracción las que hacen ocurrir las reacciones. Usted no puede sacar la flecha de un átomo rico en electrones y dirigirlo hacia otro átomo rico en electrones. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma carga y sabemos que las cargas iguales se repelen. O sea, por eso que les digo yo, los fundamentos son bien básicos. A veces lo que pasa es que no hemos comprendido todavía esos fundamentos básicos y por eso que les digo yo, bueno que vaya, repase su cuaderno de notas de sus clases de química general, ¿verdad? Entonces, bien, de estas fuerzas de atracción podemos sacar esta regla general, ¿verdad? De esto se extrae una regla muy importante que determina la reactividad de los compuestos orgánicos. Los átomos o moléculas ricos en electrones son atraídos por los átomos o moléculas con déficit de electrones. Cada vez que estudie un nuevo grupo funcional, recuerde que las reacciones que experimentarán se pueden explicar por medio de esta sencilla regla. Los átomos o moléculas ricas en electrones son atraídos por los átomos deficientes en electrones. Es decir, siempre la flecha va a salir del nucleófilo y se va a dirigir hacia el electrófilo, ¿verdad? Y entonces aquí les hacen el repaso, ¿verdad? De esto de electrófilo y de nucleófilo. A un átomo o molécula carente de electrones se le denomina un electrófilo. Un electrófilo tiene un átomo que puede aceptar un par de electrones. De tal modo, un electrófilo busca electrones, ¿verdad? Y por eso los vamos a reconocer por una carga formal positiva o parcial positiva. Un átomo o molécula rica en electrones se denomina nucleófilo. Un nucleófilo tiene un par de electrones que puede compartir, ¿verdad? Es decir, va a tener pares solitarios. Algunos podrán ser neutros, como estos dos que vemos aquí. Algunos podrán tener carga negativa, ¿verdad? Ahí lo importante es ver, ¿tiene pares de electrones solitarios? Sí o no. A veces puede ser que la estructura no le diga, o sea, no le represente los pares solitarios, pero para eso vimos el capítulo 1, para que usted aprendiera los patrones comunes de enlace, que usted pudiera hacer las estructuras. Y si se recuerdan, hicimos algunos ejercicios donde decía, complete la siguiente estructura con sus pares de electrones solitarios. Porque, pues, lo ideal sería que todas las estructuras nos aparecieran así, ¿verdad? Como estas, con todos los pares de electrones solitarios, pero no siempre aparecen así. Y a medida el libro va siendo más avanzado, por ejemplo, ya en bioquímica, nada, que nos aparecen, solo nos aparecen las cargas. Y entonces allá en bioquímica padecemos triplemente de lo que estamos padeciendo en orgánica 1 cuando pasamos por orgánica 1, por orgánica 2, sin haber comprendido, y entonces llegamos a bioquímica y como seguimos en lo mismo, porque son las reacciones de las moléculas orgánicas en los seres vivos, volvemos a dar de narices y seguir. Continúa, como dice un dicho, mal dicho, ¿verdad? Y sigue Cristo padeciendo, ¿verdad? Porque no logramos, pero ahí es diferente, ¿verdad? Por eso es que les digo que no me gusta el ejemplo. Es porque nosotros no hemos decidido o no hemos tomado la decisión de decir, no, yo sí voy a esforzarme por lo que vaya viendo, lo voy a ir aprendiendo, ¿verdad? En conciencia, ¿verdad? Bueno. Suficiente por hoy, ¿verdad? Entonces aquí está, la regla anterior se puede escribir como un nucleófilo reacciona con un electrófilo. Entonces usted, su tarea está, aprenda a reconocer quién es deficiente en electrones, aprenda a reconocer, quién es rico en electrones. Luego lo otro que ya hemos mencionado, ¿verdad? Ya se ha estudiado que un enlace pi es más débil
que 1 sigma. Por lo tanto, el enlace pi se rompe con más facilidad cuando un alqueno reacciona. También se ha estudiado que el enlace pi de un alqueno consiste en una nube de electrones sobre y debajo. Bueno, todo esto ya lo repasamos el día de hoy. Y entonces la descripción paso a paso del proceso por medio del cual los reactivos se convierten en productos se denomina mecanismo de reacción, ¿verdad? Entonces esto que hemos dicho, paso 1, paso 2, paso 3, cada paso tiene unas determinadas flechas curvas, es esto, es la descripción paso a paso, ¿verdad? De cómo es que pasamos de esos reactivos a esos productos. Bueno, todo esto lo pueden terminar ahí de leer ustedes si ya no lo han leído, y solo quiero que hagamos este ejercicio así como para cierre de este capítulo 4. ¿Cuáles de los siguientes compuestos serían electrófilos y cuáles serían nucleófilos? A ver, ¿cuáles serían? Bueno, hay unos ahí que son fáciles, ¿verdad? Porque ya decíamos, los electrófilos van a ser especies formalmente deficientes en electrones o parcialmente deficientes en electrones. Pues ahí vemos unas cargas positivas que nos deberían de decir, esos son electrófilos, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A dónde? Hija, ¿a dónde vas a ir en la tarde? A ver. ¿Y a dónde vas a llevar los culos? El primero y el segundo sería electrófico líquido. Muy no. No, se los acabo de decir ahorita. Los electrófilos son formalmente deficientes en electrones o parcialmente deficientes en electrones. Entonces, los que han perdido electrones, ¿qué carga tienen? Sería el número 4, Ah, muy bien. El número 4 tendríamos que estarlo ahí como ahí, ¿verdad? De esta carga positiva es un electrófilo. Aquí creo que tienen que volver a leer, quizás se los leí muy rápido o no me escuchan porque les he llamado la atención. Entonces aquí está, miren. A un átomo o molécula carente de electrones se le denomina electrófilo. Entonces allá en general aprendió usted que cuando un átomo pierde electrones, adquiere una carga positiva. Por eso, como nos dijo la compañera, que no sé quién es, aunque es la que siempre participa, pero no, voy a tomar el tiempo para ver de quién fue. Fue Lisbeth, ¿verdad? Sí, ¿Verdad que sí? Sí, ya pues. Ya. Es que mire, es difícil, o sea, ya las caras es difícil, aprender a reconocer la voz, pero ahí voy, ahí voy. Bueno, entonces como Lisbeth nos dijo, efectivamente es el 4, ¿verdad? El que sería un electrófilo. De ahí, todos los otros son nucleófilos. Todos los otros son nucleófilos. Porque aquí tendríamos que estar de acuerdo, y era lo que les decía yo, ¿verdad? Que aquí, para algunos puede ser que estemos de acuerdo, para otros puede ser que no. Y aquí es donde pues habría que ir a repasar la primera unidad, ¿verdad? El ion hidruro, que es el primero que nos aparece ahí, si tiene una carga negativa, quiere decir que ha ganado electrones, ¿verdad? Y el hidrógeno, en su estado neutro, tiene un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, bien, ya ahí ya les compartí la pizarra. Lo que les estoy diciendo es esto, ¿verdad? Ahí el primero que nos aparece es este. Usted tendría que saber
que el ion hidruro tiene un par de electrones solitarios. Por eso es un nucleófilo, ¿verdad? Porque aquí en el libro leíamos un poco más arriba, ¿verdad? Un átomo o molécula rica en electrones se denomina nucleófilo. Aquí nos daban los ejemplos de electrófilos que, como les decía yo, tienen cargas formales positivas o parcialmente positivas, ¿no? Y aquí en los nucleófilos decíamos, pueden ser neutros o pueden tener una carga negativa, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos, si se fijan, los 4 tienen pares de electrones solitarios, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo que estamos, para este problema que estamos considerando acá, entonces tenemos y lo que usted debería de saber es que ese hidrógeno tiene, si tiene una carga negativa, quiere decir que el hidrógeno ganó un electrón y por eso es rico en electrones. Luego el otro, que es el CH3O, y el oxígeno tiene una carga negativa. Entonces, miren, aquí están los patrones comunes de enlace que decíamos, ¿verdad? Si es el CH3 o con una carga negativa, entonces usted tendría que saber, el oxígeno va a tener una carga negativa cuando solo esté formando un enlace y tenga 3 pares de electrones solitarios. En esta condición es que el oxígeno tiene una carga negativa. Entonces, tiene un par de electrones solitarios, también tiene. Por eso, el 1 y el 2 son nucleófilos. Aquí, esto que explicábamos, ¿verdad? Con el caso de los alquenos. Decíamos el enlace pi. Aquí recordar que en un triple enlace, de un triple enlace, un enlace sigma y los otros 2 son pi, ¿verdad? Entonces, los electrones ubicados en esos 2 enlaces están por encima y por debajo, ¿verdad? Esto que mirábamos aquí en la presentación, ¿verdad? Este es un enlace pi. Este par de electrones se encuentra por encima y por debajo de los núcleos cargados positivamente. Entonces, estos electrones se pueden donar con facilidad. Esa es la razón por la cual este tercero también es un nucleófilo. Y el quinto, tendríamos que estar de acuerdo que en los patrones comunes de enlace, cuando el nitrógeno está formando 3 enlaces y está en su estado neutro, ese nitrógeno tiene un par de electrones solitarios. Ahí. Entonces, también sería un nucleófilo, ¿verdad? Que es que estamos viendo aquí. ¿Sí o no? Sí. Más o menos. Bueno, aquí hay un recuadro que se los dejo así encarecidamente que lo lean ustedes, ¿verdad? Que es el uso correcto de las flechas curvas. Ahí le explican, ¿verdad? Cuáles son los usos correctos, el por qué estos son incorrectos. Así que este recuadro de la página 95 les queda ahí de tarea. Este problema 14 ya hicimos de estos en el capítulo 2, pero les pueden servir ahí, ¿verdad? De repaso. Y luego están los perfiles de reacción, pero esto todavía no vamos a llegar a ese punto, lo vamos a ver un poco más adelante. Así que esta sección 4.8 sería la única, ¿verdad? Que no vamos a considerar del capítulo 4. Bien, bueno.
Así que esta es sección 4.8 todavía no. Y ahí llegamos al final del capítulo 4, como les estaba mencionando, así que ya concluimos el capítulo 4 y de hecho ya iniciamos el capítulo 5. Espérenme que cuesta que me cargue. Entonces el capítulo 5 son las reacciones de alquenos y alquinos. Y bueno, aquí les explican, ¿verdad? Que la reacción, ya decíamos que es una reacción de adición, pero específicamente es una reacción de adición electrofílica, porque lo primero que se adiciona, como ya habíamos mencionado, es un electrófilo, ¿verdad? Este primer paso es el paso lento de la reacción, aquí nos lo dicen. El primer paso de la reacción es una adición relativamente lenta de un protón al alqueno para formar un carbocatión intermediario, que era el que ya mencionábamos. En el segundo paso, el intermediario carbocatión reacciona rápidamente. Aquí, solo para comprender, ¿verdad?, el por qué este paso es rápido, es porque aquí recordemos que este carbono está únicamente con 6 electrones, ¿verdad?, a su alrededor. Y recordemos que este no es el estado más estable. Ya decíamos, ¿verdad?, que para los elementos que están en el periodo 2, cumplen con la regla del octeto. Todos ellos buscan tener 8 electrones a su alrededor, porque este es el estado de mayor estabilidad, valga la redundancia. Así que a este rápidamente, o sea, este paso rápidamente, este carbono va a atraer, este carbono cargado positivamente va a atraer a este átomo, este ion, ¿verdad?, que es rico en electrones. Por eso es que este paso es rápido, ¿verdad? El intermediario carbocatión con carga positiva reacciona rápidamente con el ion bromo de carga negativa. Aquello que explicábamos, ¿verdad? Recordar que esta es una carga formal positiva y esta es una carga formal negativa. Este es deficiente en electrones y este es rico, riquísimo, dijéramos, ¿verdad?, en electrones. Entonces esto va a llevarse a cabo rápidamente. Tendríamos que estar claros que este paso es lento porque implica pasar de 2 moléculas, ¿verdad?, el alqueno y el bromuro de hidrógeno, que están en su estado estable. Todos los átomos, en ambos, están con su octeto, ¿verdad? Es decir, todos están en su estado estable. Pasar de estos estados estables a estos inestables no van a darse fácilmente, ¿verdad? Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿verdad? Es como que usted estuviera trabajando en un lugar donde le pagan 10,000 lempiras por cumplir, qué sé yo, abrir la puerta a las 8 de la mañana, encender la luz, cerrar la puerta a las 4 de la tarde. Y luego estuviera otro trabajo donde le van a pagar 8,000 lempiras por abrir la puerta a las 8 de la mañana, encender la luz y cerrar la puerta a las 4 de la tarde. Va a cumplir las mismas funciones por un valor, por un pago menor, ¿verdad? Entonces, definitivamente que como que, ¿por qué me cambiaría yo a esto si voy a hacer lo mismo y me van a pagar menos? Entonces, por eso es que tenemos que entender, ¿verdad? ¿Por qué este paso es lento? Es porque los dos están en una condición estable, ¿verdad? Y por eso decíamos, la hidratación va a requerir de un catalizador que acelere la velocidad de la reacción, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿cómo podemos nosotros acelerar esto? Calentando, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un jefe donde está apoyándolo, usted abre la puerta a las 8, enciende la luz y cierra la puerta a las 4, pero el jefe está ahí hostigándolo y los compañeros de trabajo están hostigándolo, entonces llega un punto que sería como el calor, ¿verdad? Llegaría un punto en el que usted dice, sí, están bien los 10,000 lempiras, pero yo ya no aguanto esto. Entonces, al de ahí le ofrecen ir al de 8, donde pues van a tener 2,000 lempiras menos, pero no lo van a molestar tanto. No sé si me entienden, porque más o menos eso es lo que es una analogía muy mala y muy a grosso modo,
pero que nos pueden ayudar a entender, ¿verdad?, cómo es que va a ocurrir la reacción, porque entonces uno diría, ¿y para qué va a ocurrir entonces si están bien? Porque vamos a propiciar las condiciones para que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, bien, como les decía aquí, vamos a ver que todas ocurren por medio de mecanismos similares. A medida que estudie cada reacción, se observará la característica común a todas las reacciones de los alquenos, que los relativamente lábiles electrones pi, es decir, esos electrones que son como el hijo quinto, dijéramos, el primero, pues las mamás solemos ser bien posesivas con el primero, ¿verdad? Ya el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ya que se críe el solo, más o menos eso es lo que pasa, ¿verdad?, con los electrones pi. No están tan bajo el control de los papás, dijéramos, que serían los dos átomos de carbono, como son los electrones sigma, que están en medio de esos dos núcleos positivos. Esos electrones pi tienen un poco más de libertad, y por eso es que el quinto, el sexto, el séptimo hijo puede hacer más cosas, ¿verdad?, de lo que podía hacer el primer hijo, cuando él era hijo único, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que ocurre, ¿verdad? Estos electrones pi tienen, estos electrones que están en esos enlaces pi, pueden moverse más libremente, entonces pueden decir, voy a abandonar la casa de mis padres, por ejemplo, y me voy a ir tras de otro átomo. Bueno, por eso es que les digo yo, hay unas condiciones ahí que, aunque están en octetos, y a veces pasa eso, ¿verdad?, lo hemos vivido, hijos que están tan bien en la casa de sus padres, pero que ya se meten ahí a hacer otras cosas y ni modo. Les toca salir algunas veces no a las mejores condiciones. Pues así pasa también con las moléculas, ¿no? Entonces, los relativamente lábiles electrones pi del enlace doble carbono-carbono son atraídos por un electrófilo, de tal modo cada una de estas reacciones comienza con la adición de un electrófilo a uno de los carbonos sp2 del alqueno y termina con la adición de un nucleófilo al otro carbono sp2, ¿verdad? Ya lo que hemos mencionado, no se unen los dos átomos al mismo átomo de carbono, sino que uno se une a cada uno de ellos. El resultado final es que se rompe el enlace pi y los carbonos sp2 forman nuevos enlaces sigma entre electrófilo y nucleófilo, y por eso les decía, aquí hay una rehibridación, ¿verdad? Pasamos de carbonos que tienen hibridación sp2 a un producto donde los carbonos pasan a tener hibridación sp3, ¿verdad? Y como les decía, esta es una reacción importante, ¿verdad? Cuando les mencionaba acerca de la conversión, ¿verdad?, de aceites vegetales a grasas, pero no solamente eso, ¿verdad? Esta reactividad hace que los alquenos, hace de los alquenos una clase importante de compuestos orgánicos, porque se puede utilizar para sintetizar una amplia variedad de otros compuestos. Por ejemplo, se observa que los anuros de alquilo, los alcoholes, los éteros y los alcanos se pueden sintetizar a partir de los alquenos mediante reacciones de adición electrofílica. El producto específico que se obtiene solo va a depender de quién sea el electrófilo y de quién sea el nucleófilo, ¿verdad?, utilizados en la reacción de adición. Y aquí está la que hemos visto el día de hoy, la adición de un halogenuro de hidrógeno a un alqueno. Así que esto les va a quedar ahí de tarea. Ya lo vimos, pero les va a quedar de tarea, ya lo discutimos. Ahí les explican el por qué no va a ocurrir esta. O sea, nunca se va a formar este producto, sino que siempre se va a formar esto. Entonces ahí la van a leer. Y aquí está lo de la estabilidad de los carbocationes, que les decía yo, que siempre el carbocatión terciario va a ser más estable que el secundario más que el primario, y los primarios más estables que el cation metilo, y aquí les explican, ¿verdad?, por qué aumenta la estabilidad a medida que lo hace el número de sustituyentes. O sea que si se fijan, ya vimos la sección 1, la sección 2 del capítulo 5, y ya vimos la sección 5.3 también, que es donde les introducen la regla de Markovnikov, y aquí está, ¿verdad?, la foto de Vladimir Vasilevich Markovnikov.
Así que también esta ya la vimos. Y también ya vimos, por eso les digo yo, ya casi vimos todo el capítulo 5. Ya estamos listos para hacer la evaluación 3. Aquí está la adición de agua a un alqueno, que también ya la vimos. Así que lo que les va a quedar a ustedes de tarea es que lo lean. Solo esta nos hace falta, pero ya la vamos a ver. Y bueno, no la vamos a ver hoy, pero... y bueno, ahí viene la introducción a los alquinos, pero lo que les quería enseñar es que nomenclatura de alquinos la vamos a dejar, bueno, alquinos en general lo vamos a dejar para la siguiente evaluación. Permítanme. Aquí está. No, perdón. Es la última sección, creo, la que ya vimos del capítulo 5, que es la hidrogenación. Aquí está. Sí, la sección 5.12. Adición de hidrógeno a alquenos y alquinos. Y entonces aquí, si se fijan, está lo mismo que les mencionaba yo. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? El hidrógeno es no, pero este libro tiene un problema de traducción. Aquí dice absorción, pero no es absorción, ¿verdad? Ya habíamos dicho es adsorción. Y esta, pues, que ya la habíamos explicado. Y aquí está eso que les dije. Bueno, no, lo de la conversión de la grasa, ¿verdad? La grasa y aceites tienen enlace en doble carbono-carbono. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente. Y esto era lo que les explicaba de lo que vemos allá en bioquímica. Así que ya vimos la mitad del capítulo 5. Les voy a dejar, hasta aquí nos quedaríamos por hoy. Sí quiero que se tomen el tiempo de poder leer estas secciones, de procesar, dijéramos, los mecanismos, de revisarlos, de tratar de comprenderlos antes de que comencemos a hacer ejercicios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.